llamo Lucano. Los campos de Tenejac me sirven de morada. Todos los días al amanecer percibo la frescura que el rocío deja sobre mi piel. Y aspiro con intensidad ese olor inconfundible a tierra mojada. Frente a mí, la inmensidad del cielo y el tenue azul de sierras distantes. Lo hago una y otra vez. Siento que en el arte elemental de llevar el aire a mi interior abrigo la prodigiosa aventura de estar vivo. Soy hijo del sol. Camino atado a raíces profundas y milenarias. Paso a paso recorro un lienzo de valles, bosques y montañas. Transito lento del río Bravo al Suchiate. Mi hierro delinea con fuego un opal, el del águila y la serpiente. Me llamo Lucano. Soy un toro tlaxcalteca. Soy un toro mexicano. En la ruta a Haciendas de México hemos llegado a este extraordinario lugar, la Hacienda de San Pedro Tenejac. En 1986, el Instituto Nacional de Antropología e Historia declaró a esta maravillosa hacienda como Monumento Histórico Cultural de la Nación. Muy cerca de aquí, los potreros de Lucano revelaron la vocación ganadera de esta finca, cuyos orígenes se remontan a los primeros años de la colonia. La hacienda Tenejac se ubica en el municipio de Terrenate, en el estado de Tlaxcala. Entidad pequeña en su extensión, pero enorme por la profunda huella que supo inscribir en la memoria de México. Sin Tlaxcala y el carácter pujante e indómito de sus habitantes, no estaríamos aquí ni entenderíamos el México de nuestros días. En estas tierras, hace 500 años, se comenzó a escribir una historia. En 1519, hace 500 años, desembarcó Hernán Cortés en Veracruz, acompañado por no más de 100 marineros y 508 soldados. Traía 16 caballos, 10 cañones de bronce y algunos arcabuces, mosquetones y pistolones. Se cuenta que los antiguos mexicanos vieron llegar un cerro enorme que se movía en el mar, del que descendieron hombres blancos y barbados, forrados de metal a los que confundieron con dioses. Traían consigo grandes venados, tan altos como los techos. Sus disparos de artillería fueron descritos como una lluvia de fuego que destilaba chispas y su humo era pestilente y hediondo. La distancia entre ambas civilizaciones fue fundamental. Así comenzó el violento encuentro entre dos mundos. Pero existió otro factor que a la postre facilitó la conquista de México: la gran habilidad de los europeos para aprovechar las divisiones, rivalidades y odios que existían entre los distintos pueblos que habitaban estas tierras. Los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los aztecas. Frente al enorme poderío del imperio mexica, Tlaxcala supo conservar su independencia. Nunca le rindió tributo ni vasallaje. Permaneció en continua lucha en lo que se dieron en llamar las Guerras Floridas. Batallas en las que los ejércitos mexicas capturaban víctimas para ser sacrificadas al sol. Luego de algunos enfrentamientos con los españoles, Xicoténcatl el Viejo, líder de Tlaxcala, contempló la posibilidad de establecer un pacto con los españoles para combatir y derrotar a sus enemigos ancestrales, los aztecas.
Sin embargo, su hijo, Xicoténcatl el Mozo, advertía que podía resultar demasiado peligrosa esa alianza. Vaticinaba que en cuanto los hispanos destruyeran al imperio mexica, se voltearían también en contra de ellos. Con firmeza cuestionaba a los caciques de Tlaxcala. ¿Cómo pueden ser dioses unos hombres que buscan con tanta ansia el oro y los placeres? No se parecen a mis dioses, sino monstruos salidos de la espuma del mar. Ante la reiterada petición de los invasores de concretar una alianza, les respondía: haremos las paces con sus carnes y honraremos a los dioses con su corazón. Sin el respaldo del Senado, a Xicoténcatl el Mozo no le quedó más remedio que ceder. Los líderes tlaxcaltecas decidieron sumarse a los españoles y emprender la marcha hacia la capital del imperio. Lo demás es historia. En la ruta de Cortés se unieron numerosos pueblos en contra de Tenochtitlán. Se estima que su ejército contaba entre 200 y 300,000 guerreros. El eje de esa coalición fueron los tlaxcaltecas. El sitio de Tenochtitlán marca el inicio del sangriento episodio de la conquista. El 13 de agosto de 1521 caería Tlatelolco, heroicamente defendido por Cuauhtémoc. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, que es el México de hoy. Estamos en el casco de la hacienda de San Pedro Tenejac, que significa en náhuatl junto al Cerro de Cal. Los muros que se ven hoy son el vestigio más antiguo de la hacienda, pues se comenzaron a levantar en el siglo XVIII. La finca se extendió a lo largo de poco más de 12,000 hectáreas y abarcó 78 ranchos. La inmensidad de la hacienda se perdía en el paisaje. Su producción agrícola se destacó por sus cultivos de haba, maíz y frijol, que alimentaron a numerosas familias de poblaciones cercanas. Posteriormente, campos infinitos de maguey de tonos verdes y azules fermentaron el líquido de la alegría. Los potreros que la circundan dieron cuenta de su vocación ganadera a partir del siglo XIX. Al término de la conquista, los agricultores indígenas producían los alimentos necesarios para cubrir las necesidades de los habitantes del campo y de los centros urbanos. La disminución de la población indígena originó una crisis en el campo. Las autoridades novohispanas impulsaron la formación de unidades productivas. Surgieron así las estancias de ganado y las labores, con lo que pretendían garantizar la obtención de alimentos, sobre todo de la carne y el trigo. Las labores era una unidad con la que se medían los cultivos agrícolas y equivalían a 43 hectáreas. Las estancias eran la unidad para el ganado y equivalía a 780 o 1,750 hectáreas de acuerdo al tipo de crianza. En estas tierras de labor y en las estancias ganaderas se encuentra el origen de las haciendas. Aparecieron aquí y allá en torno a los principales asentamientos humanos, los caminos, puertos y a las minas. En su etapa formativa, la infraestructura material de las haciendas era mínima y muy austera. Una simple casa de adobe, algunos corrales y alguna fuente cercana de agua bastaban para vivir, guardar las crías, las cosechas y las herramientas de trabajo. Con el paso del tiempo y el crecimiento de la actividad agropecuaria, surgieron espacios arquitectónicos más complejos, a los que se les denominó cascos, y los cuales se convirtieron en el elemento común y distintivo de todas las haciendas. El casco de Tenejac se encuentra delimitado por una elevada y extensa muralla, interrumpida solo por grandes portones de madera y enormes ventanales. 2 faroles custodian la puerta principal.
Destacan los muros coronados por almenas y una torre de vigilancia. Estos elementos defensivos dan al casco una fisonomía de fortaleza. Fueron muy útiles en la etapa colonial temprana, cuando los ataques de los indios bárbaros eran muy frecuentes, especialmente en el norte del país. Las construcciones amuralladas se mantuvieron y fueron adaptadas por casi todas las haciendas como un estilo arquitectónico señorial que revelaba las aspiraciones más profundas de sus propietarios. Los cascos guarnecieron a las fincas de bandoleros que asolaron los caminos durante el siglo XIX y del asalto de los ejércitos revolucionarios a principios del siglo XX. Hay que atravesar las pesadas puertas de madera, cruzar el zaguán para llegar a este lugar maravilloso. El patio principal de la hacienda Tenejac. Un espacio que invita a realizar un viaje sensorial. Atravesar el portón era todo un privilegio. Por la puerta principal entraban los jinetes. Tan solo los amigos y familiares del hacendado y el personal de confianza podían acceder al patio central. Aromas de sabinos y tepozanes inundan el ambiente. Formas, colores, imágenes que no se detienen caen incesantes una detrás de la otra. Diáfanas, cristalinas una a una sin descanso. Caminos de piedra, puertas y ventanas que inventan la curvatura de los arcos. Macetas que alinean corredores, sueños de barro que dan aliento a las flores, entre trinos y graznidos que no cesan. Margaritas y geranios, intimidad de cal y canto, rincones que cobijan y protegen, que recrean la mirada en mil y una dimensiones. A través del zaguán, librando una escalinata, nos topamos con el portal del sillero y las caballerizas. Entre canales y ventanas de ojo de buey, un pasillo de piedras inventa el sonido de los cascos que vigila la torre. Pues, doña Paz, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. No, con mucho gusto. Así Oiga, ya. doña Paz, ¿Sí? ¿este mapa a qué corresponde? Este es el mapa de lo que fue la hacienda, que fue muy grande, tuvo 12.500 hectáreas y 68 ranchos anexos, lindaban con el municipio de Iztacamastitlán, parte había en el municipio de Iztacamastitlán, Puebla. Luego, después de la reforma agraria y de todo, fue repartida en 7 ocasiones diferentes, y después de la reforma agraria se quedó improductiva, y es cuando fundan la ganadería de Toros Bravos, en lo que queda de la hacienda, que lo hereda mi mamá. Muy bien. Ese señor es el primer dueño de la hacienda. La hacienda perteneció a la familia Bretón, tiene 150 años en manos de la misma familia. Y él fue el que la compró, porque ellos eran comerciantes, venían de Salamanca. ¿Guanajuato? Varios hermanos, no, de Salamanca, España. Ah, Salamanca, España. Y compraron varias haciendas, y entre las que compraron fue esta la que heredaron mis abuelos. Y ya después de mis abuelos, mi mamá. ¿Y esta señora? Esa señora es la esposa del señor que está aquí, que se llama Antonio Bretón, que era hermano de este. Ah. Sí. Oiga, ¿y esta elegante mujer quién es? Ella es mi mamá, que fue la octava de las hijas del señor Justo Bretón, que fue el dueño de la hacienda. Bueno, al que le heredan la hacienda. Y cuando se casa se viene a vivir acá. Y es cuando hacen toda la restauración en el siglo XIX de todas estas cosas. Entonces, ella es la octava de las hijas y pues como ya no era productiva, todos los hombres se fueron
Y lo que queda de la hacienda se lo heredan a mi mamá. Entonces es cuando fundan a mi papá, también reparten las haciendas de la familia de ellos y tenían una ganadería ya muy mermada y muy mal, entonces la traen aquí y la vuelven a rehacer con vacas de Piedras Negras y La Laguna y sementales. ¿Y aquí a quién tenemos? Ah, bueno, son mis papás, mi abuelo. Este es Arturo, Elliot Arturo Trumbull se llamaba él, que era el esposo de Paz Bretón. Él es mi hermano. Estos son mis abuelos, los papás de mi mamá. Y esta es la familia de mi bisabuela, que es ella. ¿Y este charro? Ese charro es mi abuelo Justo, que fue dueño de esta hacienda. Era el papá de mi mamá. ¡Qué maravilla! Sí. Bueno, pues a ver, vamos a pasar para acá. ¿Esta es su mamá? Es mi mamá, sí. Y este es ya de unos años después. Sí, ya mucho después, sí. Muy Se bien. acababa de morir mi papá cuando hicieron esta pintura de mi mamá. A Hace ver. 40 años. ¿Hace 40 años? Sí. Junto a la Casa Grande, con un acceso desde el patio interior central, el despacho. En él trabajaban el administrador, el contador y algunos escribientes. Este es el despacho y sigue siendo el despacho, porque ya ve que ahora las haciendas, a veces el despacho ya es otra cosa y Claro. las iglesias son las discos y todo, pero todo sigue siendo lo que era. Esto tiene su vocación única, que es para lo que fue creado. Sí, es Este el despacho de la hacienda. Sí. Como en todas las haciendas, al patio principal se regresa una y otra vez. Un verdadero microcosmos colorido de la vida de México. Brindan luminosidad a los corredores y a todas y cada una de las habitaciones. El aire fluye por la ventilación cruzada. Luego de subir unos pequeños escalones, un pasillo nos conduce a la casa principal. ¿Cuál es su vocación principal aparte de ser un lugar turístico? No, su principal es ser creador de ganado bravo. Aquí criamos ganado bravo. ¿Y ustedes están en activo? Sí, nosotros estamos en activo y tenemos el ganado y todo es, bueno, pues cerrar y apartar y pues todo lo que se tiene que hacer en lo del ganado bravo, ver que les eche de comer, ver que aerrarlos, Oiga, apartarlos, a todo eso. ¿y han conocido ir por muchos etapas, toreros ¿verdad? importantes? Pues sí, algunos. ¿Y estas muñecas? Esta es la muñeca de mi mamá y esas eran las de mis abuelas y mis tías, esas también. ¡Qué maravilla! Pues vamos a pasar a la... ¡Qué barbaridad! Esta recámara era de los muebles de esta recámara eran de mi bisabuelo. Y por eso le digo que los roperos estos sí eran italianos, porque son de madera de cerezo. Y la cama es inglesa. ¿Podemos pasar para Sí, acá? por acá, ¿cómo no? Este es un exquisitez, ¿no? Este es un lavamanos, sí. un lavamanos que Sí. había unos de peltre. Sí, había de peltre. Ay, por ahí también hay unos de peltre, sí. Pase usted. ¿Y esta recámara? Esta era la habitación de mi mamá, antiguamente. Muy bien, pues pásele para Por acá. aquí. Yo la sigo. ¿Y aquí? Esta es otra habitación, que también estos muebles eran de una casa de una bisabuela. Y pues estos sí son europeos. Son los muebles, todos son de estos que se desarman, ¿verdad? Sí. Pero son más antiguos, le voy a decir por qué. Porque parecen dos tocadores estos. Este es el tocador y este es el vestidor. Porque el vestidor llega hasta abajo el espejo y para que se vieran los vestidos. Miren nada más la historia de los objetos. Sí. Cuántas cosas no habrán visto, cuántas cosas no tienen ahí guardados los espejos en sus imágenes, ¿no? Sí. Aquí Oiga, está el baño. permítame entrar al baño. Sí. Miren nada más, qué finura, qué detalle, qué maravillosa tina, qué increíble está este baño.
Y este es el comedor. Este es el comedor. ¿Para cuántas personas? Para 12 o 14 máximo. Sí. Es el comedor. Esa vajilla, dice Isabel Bretón de Bretón, que es la vajilla de mi bisabuela. Ah, que era muy para bien. 60 gentes. Exactamente, Isabel Bretón de Bretón. Sí, y también las copas y todo tienen el monograma. Estos son los archivos que estamos organizando taurinos. Son los toros y críticas y cosas que han salido en algunos periódicos. Entonces los tenemos, ya los estamos clasificando por años. Claro, tiene usted ¿Verdad? razón. Entonces algo de Claro. archivo que quede. Si para la ganadería es muy importante tener el archivo, porque hay muy buenas críticas entre estos. Le voy a hacer una pregunta que a lo mejor no viene al caso, pero ¿de qué depende que un toro sea de muy buena raza, de las cruzas, porque ya viene así el toro, ¿no?, de nacencia? Yo creo que el arte es la selección, primero la selección del ganado y también el criterio, porque también el criterio del ganadero influye mucho. Oiga, y le voy a hacer Malo. una pregunta. Usted así ve los toros y dice, ese es bueno, como cuando selecciona uno así algún No, yo no. novio, alguna pareja. ¿Cómo selecciona usted a su- No, yo a siempre, su novio? no, al novio no, yo lo selecciono, se cae. ¿Ese cayó del cielo? Se Sí. cae del cielo. En toda gran hacienda que se respete no podía faltar la cochera. Los coches de caballos iban desde las legendarias berlinas hasta las sencillas volantas. Siempre fueron motivo de ostentación de los propietarios, quienes rivalizaban por la exhibición de los más suntuosos y modernos carruajes. Afuera del casco se encuentra la capilla que preside la figura de San Pedro, patrono de Tenejac. Durante el periodo colonial, la existencia de un espacio para el culto religioso era obligatorio. En contraste con la opulencia de la casa principal, dotada de cocheras, caballerizas y todo tipo de lujos, existía, dentro de los límites del casco, un espacio exclusivo para los trabajadores de la finca, la tienda de raya. Sin duda, un espacio para los peones, para los de a pie, para los que no podían montar a caballo. Si bien es cierto que la falta de caminos y la gran distancia de las haciendas con las poblaciones cercanas hacía necesaria la existencia de un expendio comercial, también es cierto que las tiendas de raya se convirtieron en un negocio muy lucrativo para los hacendados. En ellas se conseguían comestibles, telas, maíz, frijol, calzado, aguardiente, todo lo necesario. En realidad, los peones no necesitaban llevar dinero. La mayoría de los empleados eran analfabetos y firmaban con una simple raya. Eso fue lo que le dio el nombre característico a estas tiendas. Cuando sucedieron las primeras insurrecciones obreras y campesinas del movimiento revolucionario, saquearon el alimento de estas tiendas. El 22 de junio de 1915, estando a cargo del Poder Ejecutivo don Venustiano Carranza, se abolieron las tiendas de raya. Pero no podemos despedirnos de la hacienda de San Pedro Tenejac sin asomarnos al lienzo charro. Con la introducción del ganado vacuno en la Nueva España y las estancias concedidas por la corona para criarlo, se comenzó a desarrollar una cultura mestiza en torno a la ganadería. La arena y las gradas del lienzo de Tenejac dan cuenta de uno de los emblemas de nuestro país, la charrería. Actividad que fue catalogada por la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. El uso del caballo para las faenas del campo fue fundamental. De las tareas propias de la crianza, domesticación y aprovechamiento del ganado, surgió la figura del vaquero y el caballerango, que derivó en la figura del charro, y lo convirtieron en un símbolo de carácter mexicano. Desde los primeros tiempos del virreinato, se ordenó que todos los criadores de ganado tuvieran su propio emblema a través del hierro. Los ganaderos
tenían que reunirse periódicamente para marcar, contar y separar a sus animales. Y así surgió la costumbre del herraje de las crías de ganado mayor. Para dicha operación se requería lazar y tirar al animal para luego marcarlo con un fierro candente. El municipio de Terrenate guarda un monumento histórico de la nación que ha contribuido hasta nuestros días a la conformación de la cultura nacional. La Hacienda de San Pedro Tenejac.